miremos atrás para avanzar. La historia es semilla que hay que sembrar. Unidos hoy, futuro en pie. El mañana es nuestro, tú lo ves. Las raíces del ayer nos dan sostén. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Musnik y nos volvemos a encontrar para continuar con este ciclo de charlas. En este cuarto encuentro vamos a conversar sobre el rol del radicalismo y su contexto entre los años 1943 y 1955. La dictadura responsable del golpe del 43, que derrocaría el gobierno fraudulento de Ramón Castillo, va a abandonar la neutralidad de nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial, declarándole la guerra al eje nazi-fascista. Fue por la presión cada vez mayor de los Estados Unidos de Norteamérica. Este gobierno, que simpatizaba en realidad por el fascismo italiano, no tuvo más remedio que adecuarse al contexto de la supremacía estadounidense, viendo venir la inmediata caída del Tercer Reich alemán. Fue un periodo de autoritarismo en el país, de estado de sitio. Los radicales, mientras tanto, estaban a la expectativa de que algo interesante pronto iba a ocurrir. Y fue en este contexto donde surgirá el peronismo. El coronel Juan Domingo Perón, miembro del GOU, responsable de la caída del gobierno anterior, ascenderá rápidamente en la escena política nacional, estando al frente del Departamento de Trabajo, luego elevado a Secretaría de Trabajo y Previsión, y será además ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Al frente de la Secretaría de Trabajo, entabló un trato fraternal con los obreros, otorgándoles beneficios. Comprendió perfectamente cómo pensaban estos hombres, sus tristezas y sus alegrías, y como militar acostumbrado a las estrategias de guerra, comenzó a trabajar una estrategia política para conquistarlos y llegar a la presidencia. La universalización del aguinaldo, de las vacaciones pagas, de la indemnización por despido injustificado. Tanto romance con los obreros causó fastidio entre sus compañeros de armas. Fue acusado de demagogo por utilizar a la clase obrera para su propio beneficio, de traicionar a su clase, de ser demasiado contemplativo con las masas. Por ello lo obligan a renunciar a todos sus cargos y lo detienen. Pronto se vería una manifestación popular nunca antes vista en la Argentina. Metiéndonos en la piel de los radicales, desde finales de los años 30, se habían levantado sectores que se autoproclamaban intransigentes, ya que reivindicaban la tradición irigoyenista y tenían como máximos referentes a Amadeo Sabatini, gobernador de Córdoba desde 1935, a Ricardo Balbín y a Moisés Levenson en la provincia de Buenos Aires. Este sector acusaba a la dirección radical de ser aliancista con otros partidos, que había apoyado la caída de Irigoyen en 1930 y que luego formaría parte de la Concordancia, esta agrupación de partidos al que nos referimos en la charla anterior. Estos intransigentes, opuestos a la conducción partidaria, a la que llamaron despectivamente unionistas, fundarán en abril de 1945 el MIR, el Movimiento de Intransigencia y Renovación, y rechazarán la alianza de la UCR con otros partidos políticos. Elaborarán un documento conocido como Declaración de Avellaneda, por firmarse en aquella ciudad, donde resumidamente relanzaban los postulados de la Unión Cívica Radical como guardiana de la libertad, de la moral y de la república, de no reconocer privilegios de clase, de oponerse a los acuerdos electorales, de lograr una legislación protectora de todos los trabajadores, de no tener que participar en gobiernos que no hayan surgido de sus propias filas, etc. Todo el documento es muy interesante. Obviamente, se ganarían el desprecio de la dirigencia partidaria nacional. Por otro lado, el 17 de octubre de 1945, masas obreras, sobre todo desde el conurbano bonaerense, llegarán hasta las puertas de la Casa de Gobierno para solicitar la inmediata libertad de su líder encarcelado. El gobierno no tiene más remedio que acceder a esta medida y Perón es liberado. Inmediatamente se presenta como candidato a presidente en las futuras elecciones. Será apoyado por la CGT y por prácticamente todos los sindicatos del país. Gran parte de la prensa internacional, sobre todo, desacredita al candidato del Partido Laborista, acusándolo de nazi, demagogo, autoritario. Sobre todo por Estados Unidos, que presenta el nombre de su embajador en el país, Sproul y Braden, el llamado Libro Azul, donde vinculan a Juan Domingo Perón directamente con el nazismo.
La consigna peronista fue simple: Braden o Perón. Las fuerzas políticas en alerta comienzan a trabajar sobre el nuevo escenario electoral. Así, en noviembre de 1945, surgirá la Unión Democrática. Se entendía que todas las fuerzas democráticas opositoras al fascismo debían consolidarse en un único frente. Esta unión estaría conformada por los partidos socialista, comunista, el demócrata progresista. Contará con apoyo de muchos conservadores y por la Unión Cívica Radical, que no solamente esta conformación fue aprobada en la Convención Nacional, sino que logrará monopolizar la fórmula para candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, José Tamborini y Enrique Mosca, respectivamente. La intransigencia, minoría dentro del partido, que no estaba de acuerdo con esta alianza electoral, fue duramente criticada. Se le emparentaba con los grupos radicales que se habían unido al peronismo, como Forja, con Arturo Jauretche a la cabeza, y la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. Párrafo aparte merece explicar que estas agrupaciones radicales encontraron en Perón al nuevo líder nacional y popular. Primero había sido Hipólito Yrigoyen y ahora es él. Y que los trabajadores hacía años estaban esperando. Muchos comités del interior del país fueron abiertos para recibir a los candidatos peronistas. Muy astutamente, el peronismo en plena campaña logró llegar a dirigentes radicales de segunda o tercera línea, abandonados, desplazados u ofendidos por la dirigencia provincial, ofreciéndoles cargos en el futuro gobierno luego de ganar las elecciones. La UCR Junta Renovadora aportaría al correntino Hortensio Quijano como candidato a la vicepresidencia nacional. Recordemos la fórmula Perón-Quijano. Como bien dijo Raúl Alfonsín, los radicales de 1945 y 1946 exhortamos a votar por la libertad contra el nazismo, pero la mayoría de los obreros no conocía de cerca a los nazis, sino a patrones codiciosos que no habían tenido freno desde 1930. El Partido Laborista, astutamente en su campaña, apuntaba a los derechos conseguidos por los trabajadores y a la multiplicidad de industrias y puestos de trabajo que se crearían. El resto ya es historia conocida. Las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946 dieron como resultado el triunfo de la fórmula laborista con un 55% de los votos. A la Unión Democrática no le quedó más remedio que aceptar el resultado. Luego de las elecciones, la UCR va a atravesar por un proceso de crisis muy aguda, marcado por los unionistas e intransigentes, que no va a parar durante mucho tiempo. Las explicaciones sobre el fracaso electoral fueron justificadas de la siguiente manera. Un estado de sitio que impedía a los candidatos de la Unión Democrática moverse con libertad, las políticas sociales que se ampliaron en plena campaña y que fueron entendidas como acciones demagógicas, el acceso discriminado a las emisoras radiales, todo fue entendido, según palabras de Arturo Frondizi, como un fraude preelectoral. El presidente del Comité Nacional Radical, Eduardo Laurencena, buscando algún tipo de explicación, había dicho que el pueblo argentino se había extraviado en una decadencia moral irremediable, que se había equivocado, pero que el radicalismo no tenía derecho a condenar ese error. Ante este hecho, las diferencias internas se reactivaron inmediatamente. El MIR acusó a la dirección del partido la responsabilidad total de este fracaso electoral. Esta intransigencia argumentaba que, al resaltar la Unión Democrática, la bandera de la libertad frente al fascismo, aliándose con otras fuerzas, se descuidaron las banderas históricas radicales y por ese descuido que se arrastraba desde inicio de los años 30, el peronismo se apropió de los principios irigoyenistas de justicia social y nacionalismo, ganándose el corazón de los trabajadores, a quienes Hipólito Yrigoyen les diera voz. Entonces, el triunfo peronista solo había sido posible a partir de ese extravío de la identidad radical. Algunos puntos para aclarar en esta etapa con Perón como presidente, caracterizada por una bonanza económica favorable, gracias a las grandes exportaciones agropecuarias
de la posguerra. La UCR sería la verdadera fuerza opositora al peronismo, aportando 44 diputados en el Congreso Nacional durante el periodo 1946-1952. El Senado siempre será peronista. La bancada radical en el Congreso, primeramente, no reconoció a Juan Domingo Perón como presidente al argumentar que la Constitución no la autorizaba. Este argumento se basaba en el artículo 74 de aquella Constitución vigente de 1853. El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de 6 años y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un periodo. El coronel Perón ocupó la vicepresidencia de la Nación entre julio de 1944 y octubre de 1945, por lo tanto no podía asumir la primera magistratura. Sin embargo, todo quedó en la nada. 2 puntos importantes. A comienzos de 1948, la intransigencia accedió a la conducción del partido. Y además, por otro lado, el radicalismo en su conjunto aplaudió las 3 banderas del peronismo como un reflejo y deseo de la política irigoyenista previa. 1. La soberanía política, un país capacitado para tomar decisiones sin injerencia extranjera. 2. La justicia social, lograr la armonía entre los empresarios y los trabajadores, lograr una gran producción multiplicando el empleo, el aumento de salarios, las mejoras en las condiciones de vida, viviendas, hoteles y vacaciones para los obreros. Y 3. La independencia económica, lograr el desarrollo industrial, el Estado interventor en la economía, el Estado keynesiano, el Estado benefactor, fomentar la industria nacional y alentar el mercado interno. También el bloque radical aprobó las nacionalizaciones de los ferrocarriles, de los servicios públicos, de la marina mercante, aprobó el voto universal de la mujer. Recordemos que el voto femenino fue un impulso socialista y que el radicalismo en su misma sintonía pudo aplicarlo en la provincia de San Juan en 1927. También nuestra UCR apoyó la provincialización de los territorios nacionales. Entre 1951 y 1955 nacerán las provincias de Formosa, Neuquén, Chubut, Río Negro y Misiones. La mayor denuncia estará referente al creciente autoritarismo del régimen que perseguirá a sus opositores acusándolos de apátridas y con todo tipo de improperios, y reclamará a favor de las libertades públicas. Decía Arturo Frondizi, la justicia social solo puede existir dentro del Estado de Derecho. Otras críticas estuvieron relacionadas con la afiliación obligatoria al Partido Peronista que sufrían muchos obreros, donde con descuentos compulsivos el Estado después regalaba bicicletas, el precio exuberante de la obra pública, los desfiles monumentales plagados de gigantografías con rostros del presidente, donde además se tomaba lista a sus participantes, la enorme corrupción del periodo, la censura, el periodismo restringido, el cierre de los diarios opositores, las torturas que recibían en las comisarías los presos políticos, el sistema parapolicial, donde el Estado animaba a hombres y mujeres a denunciar a sus vecinos, a quienes criticaban las políticas de gobierno. Gobierno constitucional, sí. Gobierno democrático, no. Un punto muy interesante. Las universidades nacionales fueron intervenidas por el presidente, por el Ejecutivo Nacional. Es cierto que llegó la enseñanza universitaria gratuita, pero ¿a qué costo? Esta dejaba de ser autónoma. El Ejecutivo elegía a los rectores y los rectores elegían a los profesores, que debían ser, sí o sí, peronistas. Ya no había libertad de cátedra ni democracia interna. Bien, ¿cómo se va a presentar el radicalismo frente a una reforma electoral del año 49? Es muy interesante también analizar este capítulo, este párrafo. En 1949 se va a llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reformar la Constitución vigente. Recordemos que continuaba en vigencia la Constitución de 1853. Los unionistas alentaban por la abstención en la participación, ya que consideraban como un proyecto oficialista por perpetuarse en el poder, cosa que era cierto. Pero el sector intransigente, por el contrario, alentaba por la participación, ya que había que aprovechar todo canal democrático que ofrecía el régimen para hacerse escuchar. Finalmente, la reforma constitucional fue aprobada,
Los derechos sociales que se incorporaron a la nueva Carta Magna nunca fueron discutidos o cuestionados, pero se rechazó ampliamente en la voz de Moisés Levenson la ampliación del Poder Ejecutivo Nacional que permitía la reelección indefinida para presidente. Luego de esta reforma, el oficialismo se sintió más fuerte que nunca y persiguió aún más a los opositores políticos. Para la UCR era necesario llegar a las masas para que entiendan que su fuerza también era de carácter popular y que las libertades públicas también eran derechos populares. Generalmente los legisladores peronistas, al molestarles las acusaciones que el radicalismo les dirigía en el recinto, respondían con agravios, abucheos, con la marcha peronista a todo grito o simplemente abandonaban sus bancas. Incluso más, cuando Ricardo Balbín expone el carácter totalitario del gobierno, será expulsado de la Cámara y detenido por un tiempo. En el Congreso se discutió, y no todo el radicalismo apoyó, el Tratado de Río de Janeiro, impulsado por el oficialismo, que terminó aprobado. Nacería el TRIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, liderado por los Estados Unidos y que le daba mucha injerencia en América Latina. Los radicales se preguntaban, ¿por qué el peronismo apoya al imperialismo estadounidense en la región? ¿Qué pasó con su discurso nacionalista? Se acercaban las elecciones de noviembre de 1951 y la Unión Cívica Radical presentará una fórmula con sus máximos referentes del sector intransigente, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, pese al rechazo del sector unionista. Antes de eso, el 28 de septiembre de ese año, un frustrado levantamiento militar demostraba que parte de la ciudadanía no confiaba en la salida democrática. Sabemos que hubo radicales involucrados, pero la Mesa Directiva Nacional negó su complicidad en esa acción. Mientras Perón era elegido nuevamente como presidente, dentro del radicalismo surgirán más diferencias que aumentaba la crisis institucional que se vivía. Aún así, se reafirmaba como la única fuerza opositora capaz de hacerle frente al régimen y en donde los sectores medios, por sobre todo, se sentían representados. En este segundo gobierno peronista, las bancas de diputados radicales se reducirán a 14. Antes me refería a la nacionalización de los territorios nacionales. Fueron fuertes las protestas de nuestros legisladores cuando, de los territorios nacionales de La Pampa y Chaco, nacerían las provincias de Eva Perón y Juan Domingo Perón respectivamente. La radicalización antiperonista crecía cada vez más y por eso Perón creyó conveniente establecer un diálogo con la oposición. La bonanza económica de la posguerra disminuía debido a las malas cosechas y a la recuperación económica de Europa. Este diálogo con las fuerzas opositoras comenzaría luego del 15 de abril de 1953, cuando una bomba oculta en la Plaza de Mayo explotó, causando numerosos muertos y centenares de heridos. Fue por ello, como consecuencia, que grupos afines al gobierno incendiarían locales partidarios opositores. Perón intentó entonces descomprimir el clima de tensión, llamando al diálogo y a la convivencia pacífica. El Comité Nacional de la UCR se negó a pactar con el gobierno o a encontrarse con él por considerarlo responsable de toda violencia política en el país. El presidente entonces acusó a la UCR de ser ella la responsable de la violencia que existía. Al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical, si bien había defendido la política petrolera peronista, que en su discurso inicial de sus primeros años era reacia a la participación del capital extranjero, ahora, en agosto de 1953, la atacaba, ya que a través de la sanción de una ley de inversiones extranjeras permitía que capitales estadounidenses se instalaran en el país. YPF sería relegada a un segundo plano. Hacia fines de 1954 llegará el gran conflicto con la Iglesia Católica. Para conformarla, durante su primer gobierno, Perón continuó, a través de un decreto de 1947, con la educación católica en las escuelas primarias. Con la muerte de Eva Perón, en julio de 1952, el gobierno se quedó sin su herramienta política más importante y que necesitaba para sobrevivir. Inmediatamente se levantó un culto hacia su persona. La razón de mi vida, texto oficial y lectura obligatoria en las escuelas primarias. La Plata pasó a ser Ciudad Eva Perón. El gobierno la llamaba Santa Eva Perón, la jefa espiritual de la nación. Y aquí es cuando la Iglesia se niega a santificarla por pedido del Estado.
Como respuesta, Perón, en mayo de 1955, derogó la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas y persiguió a sus opositores católicos. La UCR del Congreso necesitaba sumar a la Iglesia al arco opositor y por eso fue muy tibia al no aplaudir el retorno a la Ley 1420 que establecía la enseñanza laica. Tras los bombardeos del 16 de junio de 1955 a la Plaza de Mayo, el bloque radical expresó su malestar por la muerte de cientos de personas que incluían hombres, mujeres y niños, cuando al mismo tiempo la mesa directiva del Comité Nacional saludaba a los marinos y aviadores que habían expuesto su vida intentando acabar con este régimen. Por otro lado, todas las fuerzas políticas y los militares que enfrentaban a Perón tomaron como un símbolo de debilidad que el gobierno busque la pacificación, no como un llamado a sostener su gobierno constitucional. Entonces, aceptar el diálogo era como rendirse ante él. De todos modos, para seguir su juego o para aprovechar la oportunidad recibida, la dirigencia antiperonista logró acceder por primera vez a la radio para dirigirse a los ciudadanos. A Frondizi le tocó transmitir el primer discurso opositor mientras se enfrentaba la virtual fractura de su partido. A través de su mensaje radial, defendió tenazmente la restitución de las libertades públicas. En su gran mayoría, los mensajes de la oposición responsabilizaron al gobierno por el clima de violencia reinante, cada vez mayor, y solicitaban el alejamiento del presidente para lograr una pacificación verdadera. El gobierno respondió con la declaración del fin de la tregua política y el célebre discurso del 5 por 1 en Plaza de Mayo. La pacificación nacional ya era imposible y el derrumbe del gobierno inevitable. El radicalismo contempló la caída de Perón detrás del protagonismo de grupos católicos y de militares rebeldes. Responsabilizó al gobierno de su propia caída y también de ser responsable de esta tragedia argentina al clausurar los caminos legales, asegurando que el alzamiento cívico-militar fue el último recurso al que se vieron obligados el pueblo y las Fuerzas Armadas. Que apoye la revolución no impidió que la UCR se divida a comienzos de 1957 en un nuevo reordenamiento interno, como la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero este tema corresponde a la charla de nuestro próximo encuentro. Un abrazo muy fuerte.